Hola a todos, el día de hoy veremos. Mis padres me excluyen de sus vacaciones soñadas, pero mi hermana, la niña de oro, les arruinó las vacaciones familiares, y antes de comenzar recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Bueno, sin más que agregar. Veamos este caso. Tengo una hermana mayor, Ana, de 26 años, que creo que es la verdadera encarnación del mal en la tierra. He hecho todo lo posible para convencer a mis padres a lo largo de los años de que vean la verdad, pero nunca me creyeron, al menos hasta ahora. Para contextualizar, mis padres y yo siempre hemos tenido una relación algo tensa, principalmente por Ana. Mis padres la adoran absolutamente. Esto tiene una razón. Mi madre tuvo un aborto espontáneo y perdió al bebé, lo que afectó profundamente a mis padres, pero luego nació Lisa unos años después. Fue considerada como su niña milagrosa, un faro de alegría y de esperanza que sanó el dolor de su pérdida anterior. Mis padres la colmaron de afecto y atención, convirtiéndola en el centro de nuestro universo familiar. Ahora déjame ser clara. Amaba a mi hermana cuando éramos niñas, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que Ana tenía un talento para la manipulación que ninguno de los miembros de mi familia podía comprender. Sabía cómo torcer la historia a su favor y era una maestra en jugar la carta de la víctima. Recuerdo cuando estaba enamorada de mi compañero de clase Mark y finalmente tuve el coraje de invitarlo a ver una película conmigo. Me sentía mareada y emocionada y había elegido cuidadosamente un vestido para impresionarlo. Pero tan pronto como Mark llegó a nuestra casa, Ana deliberadamente derramó un vaso de jugo por todo mi vestido y comenzó a reírse de mí. Estaba mortificada y tuve que cambiar todo mientras trataba de ocultar mi vergüenza. Como si eso no fuera suficiente, ella comenzó a contarle a Mark historias vergonzosas de mi infancia, haciéndome sentir completamente humillada. No nos dejó a los dos solos todo el tiempo que vimos la película. Cuando Mark estaba a punto de irse, Ana sonrió y le dijo que podía hacerlo mucho mejor que yo. No podía creer lo cruel y astuta que podía ser mi hermana. Con los años, les conté a mis padres sobre sus travesuras, pero siempre lo atribuyeron a que era joven e ingenua. Simplemente no podían verla por lo que era. Cada vez que me quejaba, me descartaban y pensaban en mí como la alborotadora de la familia. Así que dejé de hablar sobre ella. Me sentía como una extraña en la familia. Me concentré en mis estudios y logré ingresar a una buena universidad que me permitió mudarme de nuestra casa y tener una mejor vida. Pero cada vez que regresaba a casa durante los descansos, Ana dejaba claro que despreciaba tenerme de vuelta. Me ignoraba y me negaba a hablar durante las comidas familiares. Evitaba sentarse a mi lado. Incluso interrumpía conversaciones que tenía con mis padres. Incluso solía meterse con mis cosas, fingiendo que necesitaba cosas prestadas, pero a menudo los dañaría o los perdería. En cambio, mis padres no hicieron nada cuando traté de quejarme. En cambio, nos instaron a llevarnos bien. Como resultado, comencé a evitar llegar a casa durante los descansos. Inventaba excusas para pasar mis descansos con mis amigos de la universidad. A decir verdad, no fue muy difícil. A mis padres no les importaba tanto y lo atribuían a que yo era independiente y quería disfrutar algún tiempo sola. Después de que Ana se graduó de la uni, comenzó a buscar trabajo. Consiguió entrar en una corporación multinacional, que le permite trabajar desde casa, por lo que puede seguir viviendo cómodamente en casa de mis padres. Yo sigo en la uni. Rara vez visito mi casa y no mantengo ningún contacto con ellos. Ahora entrando en la historia. Mi padre recientemente tuvo un ataque cardíaco casi fatal. Afortunadamente sobrevivió por algún milagro y fue llevado de urgencia a un hospital cuando mi madre me llamó para contarme. Inmediatamente reservé mis boletos y volé de regreso a casa para estar allí para ellos. Los médicos le recetaron numerosos medicamentos para mi padre y le aconsejaron encarecidamente que comenzara a hacer ejercicio desde que le dieron el alta. Mi padre ha expresado su deseo de pasar más tiempo con nosotros como familia. Me contó lo afortunado que era de haber sido salvado de la muerte. Entendí a lo que se refería. Así que intenté pasar unos días en nuestra casa. Mi trabajo tiene la opción de trabajar de forma remota, así que no fue un problema. Sin embargo, noté que mi hermana estaba profundamente agitada de que yo estuviera de regreso. Yo hice todo lo posible por evitarla porque éramos mayores ahora y no quería discutir después del ataque al corazón de nuestro papá. Pero durante el desayuno, mi padre sugirió que todos nos fuéramos de vacaciones familiares, ya que había pasado mucho tiempo desde que todos fuimos juntos a algún lugar. Inicialmente, tenía mis reservas,
Pero sabiendo lo importante que era para mi papá, acepté. En cuanto a Ana, bueno, ella no estaba emocionada por eso. Pero no tuvo que hacerlo. Mi padre hizo arreglar nuestros vuelos y alojamiento. Pero cuando llegamos al aeropuerto, descubrí que mi boleto de avión había sido cancelado. Intercambié miradas de perplejidad con mi padre, que seguía insistiendo en que él había reservado y pagado mi boleto. Cuando revisamos más a fondo, resultó que de los 4 boletos, el que tenía mi nombre se había cancelado misteriosamente, mientras me quedaba allí. Tratando de comprender la situación, comencé a gritarle a Ana, mientras ella estaba parada allí sonriéndome. Señalé a mis padres que era obra de Ana y que ella nunca quería que fuera de vacaciones familiares en primer lugar, como de costumbre. Mi madre rechazó inmediatamente mi reclamo, diciendo que mi hermana nunca haría algo así. Continuó diciéndome que debería dejar de estar celosa de mi hermana y que fue solo un extraño accidente que mi boleto hubiera sido cancelado. Mi padre también trató de justificar insinuando que podría haber sido un error de la aerolínea y que no debía culpar a nadie. Los padres no podían imaginar que su amada hija estaría detrás de tal engaño. En este punto, no había nada que pudiera hacer. Mi boleto ya estaba cancelado y no había otros vuelos para ese día, mientras que era posible para mí tomar un vuelo al día siguiente. No me gustaba la idea de regresar a casa, reservar un nuevo vuelo y viajar sola. Después de todo, se suponía que era un viaje en familia. También temía compartir una habitación con Ana durante este viaje. Esperaba que ella hubiera madurado a lo largo de los años, pero si ella estaba detrás de la cancelación de mi boleto de avión, no pude evitar preguntarme qué otro plan podría tener reservado para hacer que mi viaje fuera miserable. Mi padre inicialmente dudó, sugiriendo que todos podrían regresar a casa y planificar un nuevo viaje más tarde. Pero luego comenzó a hablar sobre cómo habían pasado años desde que se fue de vacaciones. Mi madre estuvo de acuerdo, diciéndome que siempre viajó mucho por trabajo, así que no me iba a perder mucho en este viaje si no iba. Sus comentarios me afectaron. Sentí que querían seguir yendo de vacaciones sin mí. Les dije que podían continuar con sus vacaciones y estuvieron de acuerdo. Estaba triste de que no les importara si me unía a ellos o no. Estaba claro que no les importaba ir a estas vacaciones familiares como familia. Así que yo ahí me ven parada sola en el aeropuerto, mientras mis padres y mi hermana se dirigían a sus vacaciones. Pasé mis días en los libros. Mis padres a veces me llamaban por videollamada y pude ver cuánto estaban disfrutando del viaje sin mí. Era como si mi ausencia realmente no afectara su viaje de ninguna manera. Aunque no estaba demasiado desconsolada por perderme las vacaciones, no pude evitar sentirme excluida. Era otro recordatorio del favoritismo que siempre había existido en nuestra familia. Esperaba que algún día vean a través de la verdadera naturaleza de Ana y supongo que mi deseo finalmente se hizo realidad. Pocos días después, me desperté con llamadas perdidas de mi madre. Preocupada por la salud de mi padre, la llamé de inmediato. Afortunadamente ella contestó, pero sonaba extremadamente angustiada. Le pregunté si todo estaba bien y ella continuó explicando que algo preocupante sucedió. Aparentemente, mis padres habían notado que los medicamentos esenciales para el corazón de mi padre estaban desapareciendo día a día, y que no sabían si podía permitirse el lujo de omitir su medicación. Horas después de hablarme, volvieron a contactarme para decirme que encontraron sus medicamentos perdidos en la mesita de noche de Ana, lo cual fue una revelación escalofriante. Me comentaron que la confrontaron por esto y que hizo una rabieta. Empezó a arrojar objetos e insultos. Su rabia se dirigía a mi padre, acusándolo de reservar un boleto para mí cuando nunca debía ir de vacaciones familiares. Les dijo que, si seguían teniendo una relación conmigo, les daría una lección que nunca olvidarían. La situación se intensificó al punto de llamar a la policía. Fue entonces cuando se percataron de que su hija, la niña milagrosa, peligró la salud de mi padre. La voz de mi madre temblaba mientras preguntaba si confrontaban a mi hermana sobre esto. Se liberaría a Ana después de 24 horas, y no había nada que mis padres pudieran hacer en ese momento, desesperados por regresar a casa. Pero sus planes se frustraron cuando descubrieron que faltaban sus pasaportes y billeteras. Resulta que Ana descartó sus pasaportes o los escondió, pero por ahora estaban varados en un país extranjero sin billeteras. Supongo que esta fue la primera vez que mis padres comenzaron a ver a mi hermana por quien realmente era. Mi madre, quien había defendido persistentemente a Ana durante todos estos años, ahora me rogaba que la ayudara, ya que no tenían dinero ni documentación para volar fuera de allí. Estaba abrumada.
conmocionada y angustiada al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su hija angelical. Les dije que no se preocuparan y que les enviaría dinero a través de Western Union, pero primero tenían que encontrar sus pasaportes para poder regresar. Estaba segura de que Ana no los había descartado. Mis padres estaban agradecidos de que los estaba ayudando a pesar de que no me llevaran de vacaciones. Se disculparon por su comportamiento y por cómo me habían tratado todos estos años. Todo muy bonito y todo. Pero yo estaba en conflicto. Una parte de mí deseaba poder perdonar a mis padres, pero es difícil deshacerse de la sensación de que me han privado de su amor por todos estos años debido a su favoritismo. Primera actualización. Todos los días mis padres me llaman con actualizaciones y estoy cada vez más ansiosa por su situación. Después de que Ana fue liberada de la cárcel al día siguiente, mis padres la amenazaron con devolverle sus pasaportes o llamarían a las autoridades. Finalmente, reveló dónde escondió sus pasaportes y volvieron a casa. Mis padres la confrontaron y le dejaron claro que necesitaba recoger sus pertenencias e irse. Quedó claro que habían llegado a su punto de ruptura. Al final se dieron cuenta de la verdad sobre las acciones manipuladoras y dañinas de su hija. Comenzó otra pelea de gritos entre Ana y mis padres. Durante esta confrontación, mi hermana comenzó a lanzar acusaciones de mis padres, expresando su ira y resentimiento. Les dijo a mis padres que no quería compartirlos con nadie más y afirmó que la habían empujado al borde del abismo cuando me invitaron al viaje. Seguía insistiendo en que mis padres deberían repudiarme, enfatizando que ella era más que suficiente para ambos. Ella seguía gritándoles acusaciones y en un ataque de desesperación y enojo afirmó que iría por ahí diciéndole a todos que la habían descuidado cuando era niña y la habían maltratado durante sus años de formación. Básicamente iba a acusarlos de negligencia parental. Luego amenazó con ir a la policía y hacer declaraciones falsas contra nuestros padres. Esto realmente los asustó, ya que estas acusaciones fabricadas los pondrían en una posición difícil, especialmente porque son médicos muy respetados en nuestra comunidad. La mera idea de que su reputación se arruine por falsas acusaciones los ha dejado sintiéndose atrapados y ansiosos en los últimos días. Ana ha seguido haciendo la vida de mis padres cada vez más difícil. Cuando se enteró de que me hablaban regularmente, se enojó mucho y comenzó a romper platos. Lo que es peor, sigue robando las llaves de su auto y escondiéndolas, lo que les dificulta ir a trabajar todos los días. Esta noche, mi madre me llamó llorando después de otro incidente durante la cena. Ana tuvo un gran berrinche y les gritó porque quería que mi madre cocinara para ella y cuando ella se negó porque estaba cansada del trabajo, se enfureció y comenzó a romper muebles en la casa. Luego se fue a su habitación y subió el volumen de la música, lo que impidió que nuestros padres durmieran bien por la noche. La situación sigue empeorando y está afectando a mis padres emocional y mentalmente. Estoy cada vez más preocupada por lo que pueda suceder a continuación. Había esperado que mis padres vieran la verdadera naturaleza de Ana y ahora me preocupaba que ella pudiera representar una amenaza real para ellos. Ni siquiera puedo regresar a casa en este momento porque podría desencadenarla aún más y provocar confrontaciones más explosivas. Estoy haciendo todo lo posible para persuadir a mis padres de que consulten con un abogado para que podamos encontrar una solución permanente a esta crisis en curso. La ruta legal parece ser la mejor manera de proteger mi vida, la de mis padres y restaurar la paz. Actualización 2. Ana ha sido arrestada. Otra vez. Como muchos de ustedes predijeron. Una noche, ella se acercó a nuestros padres durante una gran pelea. Se lo clavó a mi madre en el hombro y se vieron obligados a llamar a la policía. El oficial rápidamente la detuvo, poniéndola bajo arresto por cargos de agresión, con mi hermana bajo custodia. Nuestros padres decidieron que era hora de buscar una solución más permanente. Consultaron con un abogado que los asesoró sobre el proceso legal para desalojarla de su casa. Presentaron un aviso formal de desalojo que decía que tenía que irse. Sabían que no era fácil, pero era necesario. Nuestros padres no querían seguir presentándole cargos, ya que solo querían que se mudara. La sacaron de la cárcel bajo fianza y le entregaron una notificación formal diciéndole que tenía que mudarse. Tenía todos los asuntos legales que explicaban por qué tenía que irse y cuándo tenía que hacerlo. Mis padres se aseguraron de que hicieran todo según dice la ley, para que ella no pudiera impugnarlo. Luego fueron a la corte con su abogado para iniciar el proceso de desalojo. Eso significaba presentar una demanda contra Ana. Todo esto fue bastante difícil para mis padres, ya que era su propia hija a la que llevaban a la corte. Se sentían muy tristes, culpables y como si no tuvieran otra opción.
La corte finalmente dio una orden oficial que decía que Ana tenía que irse de la casa. Si no iba por su cuenta, tendrían el derecho legal de hacerla abandonar la propiedad. Mi hermana saldrá la próxima semana y mis padres finalmente pueden respirar. Han dado un paso para recuperar su hogar y su paz. Ha sido difícil, pero tienen la esperanza de que las cosas mejoren una vez que se vaya. Me he mantenido en contacto con ellos durante esta terrible experiencia. Estoy segura de que les vendría bien un cambio de escenario y un tiempo lejos del estrés que Ana ha causado. Así que decidimos que vinieran a visitarme. Alquilaran un apartamento mientras sigo estudiando. Será una oportunidad para que pasemos un tiempo de calidad juntos y quiero apoyarlos tanto como pueda. Actualización 3. He recibido cientos de comentarios en mi publicación y me ha llevado algún tiempo revisarlos. Muchos han sugerido que deberíamos considerar hacerles una revisión a Ana para ver si podría ser un problema de salud mental. La cuestión es que, dado que es adulta, no podemos obligarla a un chequeo en contra de su voluntad. No queremos presionarla y complicar esta situación más de lo que ya es. Como mencioné en mi última actualización, mis padres vinieron a pasar una temporada conmigo. Están aquí para tomarse un tiempo después de lo que pasaron en los últimos meses. Ayer por la noche, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor en mi acogedor apartamento, mis padres comenzaron a abrirse. Sus voces se entremezclaban con humildad y arrepentimiento. Admitieron que habían estado ciegos a la verdadera naturaleza de mi hermana y suplicaron mi perdón. Mi padre expresó su remordimiento por no prestar atención a mis advertencias. Admitió que nunca esperaron que resultara de esta manera y no pudieron ver la verdad que yacía debajo de su encantadora fachada. Mi madre se hizo eco de los sentimientos de mi padre y reconoció la gravedad de su error. Su voz tembló mientras expresaba el dolor de darse cuenta de cómo me habían fallado al favorecerla. Les hice saber que aprecio el primer paso en la búsqueda de mi perdón. Compartí varios recuerdos dolorosos de los años de tormento que soporté debido a las acciones de mi hermana. Mis padres escucharon completamente sorprendidos y consternados por el alcance de lo que había soportado por mi cuenta. Reconocieron el dolor por el que había pasado y expresaron arrepentimiento por el aislamiento que sentía en mi propia familia. Me contaron cómo su favoritismo hacia Ana había nublado su juicio porque nunca habían esperado quedar embarazadas de ella y siempre la consideraron como su bebé milagrosa. Con sinceridad en sus voces, me suplicaron perdón por todos esos años. Fue un momento agridulce para mí, ya que siempre había querido su reconocimiento. Pero sí fue un punto de inflexión, que trajo la honestidad y la claridad que tanto necesitaba nuestra familia. Por primera vez en años, estábamos reconociendo verdaderamente los problemas que han aquejado a nuestra familia. Les dije que me llevaría algún tiempo volver a confiar en ellos y todos acordamos trabajar juntos en esto. Por ahora, planeo aprovechar al máximo el tiempo que tengo con mi familia mientras están aquí conmigo durante los próximos días. Actualización 4. Ha sido todo un viaje volver a conectarnos entre nosotros. A medida que pasaban los días, disfrutando de comidas tranquilas y simplemente disfrutando de la compañía del otro, llegué a comprender que su decisión de buscar consuelo conmigo no se trataba solo de una distancia física de Ana, sino un deseo de reconstruir la familia que casi habían perdido. Necesitaban un nuevo comienzo y yo también. Hemos discutido qué hacer. Ella actualmente se está quedando en la casa de uno de sus amigos. No podemos simplemente abandonarla a pesar de la confusión que ha causado en nuestras vidas como padres. Mi mamá y mi papá sienten un profundo sentido de responsabilidad hacia su hija, incluso si sus acciones han sido imperdonables. Hemos llegado a un acuerdo con el hecho de que su comportamiento podría no ser justo travesuras intencionales, pero podría ser indicativo de problemas más profundos. Planeamos explorar la posibilidad de una evaluación de salud mental para comprender mejor su condición. Sin embargo, dado que Lisa es una adulta, no podemos obligarla a dicha evaluación y planeamos encontrar una manera de alentarla a buscar ayuda voluntariamente. Mis padres planean comunicarse con ella una vez que regresen a casa, para ver si está abierta a una discusión. No quieren que yo la contacte porque todavía me guarda un fuerte rencor y estoy tratando de no empeorar la situación por el bien de su salud mental, considerando los incidentes pasados de agresión y violencia. He alentado a mis padres a encontrarse con ella en un lugar público para que se vea obligada a controlar sus emociones. Nuestro objetivo principal es que comprenda nuestra perspectiva. No se trata de culpar a nadie, sino de unirnos como familia para abordar los problemas que han tensado nuestras relaciones.